Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a empezar con ver qué es matemáticas. Matemáticas, como aquí dice, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Una cantidad abstracta la podemos definir como una cantidad que se desarrolla en la mente, que es una construcción de la mente. No la vemos en la realidad. Por ejemplo, los números están en nuestra mente. Si vemos una cantidad de manzanas, decimos que son 3 manzanas o 5 manzanas, según sea el caso, según cuántas estén. Pero ese número está en nuestra mente. Pero nos sirve, obviamente, nos ayuda demasiado a describir la realidad. Entonces esas cantidades están en nuestra mente, pero nos ayudan a describir situaciones de la vida diaria. También las ecuaciones en la física, la química, la biología incluso, hay ecuaciones que pues solamente son construcción de la mente, pero que describen la realidad, ayudan a describir lo que está pasando. Bueno, entonces copien este concepto y me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver el concepto de número. Dice acá, el numus, es decir, el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. Es decir, a las monedas en la antigua Roma les decían numus, así les decían, en lugar de que les dijeran pesos o dólares, les decían numus, así les llamaban. Bueno, y como en el intercambio comercial era mayor la necesidad de hacer conteo, de contar las monedas, por ejemplo, que una vaca costaba, no sé, 5 monedas de oro o 15 monedas de plata. No sé cuánto costaban, pero era la necesidad en el intercambio comercial, era mayor la necesidad de contar. Entonces por eso de ahí surgió el nombre de número. Bueno, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, si alguien falta me dice. Bueno, entonces ahora vamos a ver los números naturales. Escriban. Los números naturales son los que se utilizan para contar. Ejemplo, 1, 2, 7, 20 y 100. Son ejemplo, obviamente, pueden ser más. ¿Cuál es su característica principal? Pues su característica es que son positivos. Recuerden que hay números positivos y negativos. Los positivos son estos, que aunque no tengan un número acá, un signo acá, se entiende que son positivos. Entonces son números positivos y son enteros. Es decir, que no tienen decimales. Aquí no entra el 2.5 o el 7.1, etc. Deben ser enteros. Porque, por ejemplo, si contamos personas, las personas se cuentan por enteros, no con decimales. Es decir, hay 2 personas, 7 personas, 20 personas, etc. No tendría sentido decir,
hay 1.2 personas. O hay 7.5 personas. No, no tendría sentido. Entonces, por eso la característica de los números naturales es que son enteros y positivos. A ver, copien. Espérenme, nada más déjenme abrir otro programa acá. Ahí está. Copien eso. Copien, me avisan cuando terminen de copiar, por favor, para que continuemos. Bueno, gracias. Bueno, los números naturales se simbolizan con la letra N mayúscula, pero es esta N caligráfica, se le hace como rellenito en medio. Entonces así se simbolizan los números naturales. Ahí pónganle que este es su símbolo. N caligráfica. Simplemente se le hace de relleno acá, en medio. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los números enteros. Los números enteros son aquellos que no tienen decimales. Y aquí sí, pueden ser positivos o negativos. Aquí entran ya los dos, tanto positivos como negativos. Por eso aquí pongo este ejemplo: 2, menos 5, 7, 50 y menos 40. Ahí está. Pueden ser ambos. Su único requisito es que no tengan números decimales. No tengan decimales. Bueno, copien. Si tienen dudas, vayan diciendo. También lo pueden escribir al chat, si es que no funciona su micrófono. Si se oye cortado, me dicen. O si no se oye bien. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, gracias. Bueno, los números enteros se simbolizan con la letra Z. Y es una Z de igual manera caligráfica. Es esta de acá. Bueno, entonces, Z porque fue un matemático alemán el que introdujo esta palabra. Bueno, la palabra de números enteros. Entonces, por eso se le dejó Z. Y entero en alemán empieza con Z. Bueno, copien. Sigamos con los números racionales. Dice, números racionales son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B.
Es decir, son aquellos que se pueden escribir como fracción. Todos los que sean fracciones son números racionales. A ver, copien este y ahorita pongo ejemplos. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, los números racionales, antes de poner ejemplos, se simbolizan, pónganle, con la letra Q, caligráfica, de igual manera. Es una Q caligráfica. Se le hace como relleno, ¿no? Rellenito. Bueno, pónganle eso. Su símbolo es Q. Bueno, entonces, ejemplos de números. Bueno, dejo el Q. Ejemplos de números racionales son los siguientes. Son, como dije, son fracciones. Espérame. Es que algo se iba a caer aquí. Bueno. Son fracciones. Un medio. Ahí está, esa es una fracción. Es un número entero entre otro número entero. Ahí está. Recuerden que el de arriba se le llama numerador y el de abajo denominador. Bueno, otro ejemplo de fracción sería 3/4. Así. Ahí está, entonces esos son los números racionales, son los enteros. Otro ejemplo. Da bien, no necesariamente el de arriba debe ser más chiquito, puede ser más grande. Por ejemplo, 7/5. Ahí está, este es otro número racional, 7/5. El de arriba puede ser más grande que el de abajo, no hay problema. También aquí entran los negativos, por ejemplo, menos 10 tercios o menos, digamos, 3/5. Ahí está. Entonces aquí también entran los negativos. Todos estos son números racionales. El punto es que sean fracciones. Todos los que sean fracciones son números racionales. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. También hay más números racionales. Por ejemplo, los enteros son números racionales. Es decir, los números enteros. ¿Por qué? Porque todo entero se puede escribir como fracción. Por ejemplo, 5 escrito como fracción sería 5 entre d 1. Ahí está, solamente a los enteros, para convertirlos a fracción, solamente hay que ponerles un 1 abajo. Ahí está, solamente eso, un 1 abajo. Pues porque 5 entre d 1, ¿cuánto es? Pues 5. Ahí está. Entonces así escribimos todo entero como fracción. También si es negativo, por ejemplo, menos 7. Menos 7 escrito como fracción sería menos 7 dividido entre d1. Ahí está, así se escribe todo entero como fracción. O el menos también generalmente se pone aquí, en medio de la raya de la fracción, así en línea, con la raya de fracción. Ahí está. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. A ver, cópienle. El punto es que como los enteros se pueden escribir como fracción,
Entonces implica que son números racionales, porque se pueden escribir como fracción. Bueno, cópienle. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora los números con decimales finitos entran en los números racionales. A ver, ¿qué es eso de decimal finito? Ah, pues son aquellos cuyos decimales terminan. Por ejemplo, 2.5. Ahí está, este es un número decimal cuyos decimales acaban. Sí, porque es que hay decimales que se siguen indefinidamente, pero esos no los voy a ver ahorita. Entonces, el punto es que estos números con decimales que son finitos, que tienen un fin, también son números racionales, porque se pueden escribir como fracción. A ver, 2.5. ¿Cómo se escribe como fracción? Ah, bueno, pongo 2 y 5 arriba. Es decir, para convertir este número decimal a fracción, pongo sus dígitos en el numerador. Sus números, sin el punto decimal. Ah, bueno, y abajo de ellos pongo 1. Y al lado del 1 pongo ceros. ¿Cuántos ceros? Ah, pues la cantidad de decimales que tenga mi número. Si tiene un decimal, entonces le voy a poner un 0. Ahí está. Y así es como se convierte en fracción. A ver, otro ejemplo para que se entienda. Vamos a ver. Digamos, también puede que sea así, 0.12. Escrito como fracción sería los dígitos arriba, 1 y 2. El 0 a la izquierda no se toma en cuenta, así que lo dejo. Dividido entre de 1 y al lado del 1 le pongo ceros. ¿Cuántos ceros? La cantidad de decimales que tenga. Hay 2 decimales, así que le pongo 2 ceros. Ahí está. ¿Sí se entendió? A ver, copien. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, y siempre se debe simplificar la fracción si se puede. ¿Qué es simplificar? Ah, ya hizo 6 comentarios, espérenme. ¿Mande? ¿Mande? ¿Qué es lo que más comentan en el chat? Ah, entonces, los demás eran de buenos días. Sí, porque vi que había 6. ¿Mande? Ah, ya, gracias. Bueno, entonces, dudas hasta acá. Bueno, gracias. Bueno, entonces muchas gracias a quienes me ayudaron. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, como decía, todo número decimal, ahora que diga, estas fracciones se deben simplificar si se puede. ¿Qué es simplificar? Hay que dividir entre un mismo número al de arriba y al de abajo. A ver, el 25 solamente se puede dividir entre de 5, ¿no? ¿Y el 10 se puede dividir entre de 5? Ah, pues sí se puede. Entonces ambos los dividimos entre 5. 25 entre de 5 es 5. 10 entre de 5, 2. Ahí está. Y ya quedó simplificada.
25 décimos es lo mismo que 5 medios. Ahora el 5, si queremos simplificar, solamente se puede dividir entre el mismo, entre el 5. Pero el 2 no se puede dividir entre 5, dejaría decimales. Entonces no, hasta ahí lo simplificamos. 2.5 es 5 medios. Y si es cierto, ¿no? Si dividimos 5 entre 2, queda 2.5. Ah, bueno, ¿sí se entendió? Ah, bueno, y acá, de igual manera, simplificamos la fracción. Empezamos a dividir el de arriba y el de abajo entre un mismo número. A ver, empezamos siempre con el 2. Empezamos con el 2. Y de ahí le subimos. A ver, ¿el 12 se puede dividir entre 2? Pues sí, ¿no? Y el 100 también se puede dividir entre 2. Entonces dividimos. 12 entre D2 es 6, ¿no? Y 100 entre D2 también, ¿cuánto es? 50. Ahí está. Ya lo estamos simplificando. 12 céntimos o 12 sobre 100 es lo mismo que 6 cincuentavos. A ver, copien. Si tienen dudas, digan. Ah, bueno, y ya después seguimos dividiendo entre 2. 6 entre 2 es 3. Y 25 entre 2 es 25. Ahí está, dividí otra vez entre 2. Porque de igual manera, el de arriba y el de abajo se podían dividir entre 2. Y ya son 3 25avos. Y hasta ahí le paro. Porque el 3 solamente se puede dividir entre D3, entre el mismo. Pero el 25 no se puede dividir entre 3. Así que hasta ahí lo dejo. 0.12 escrito como fracción sería 3 sobre 25. 3 25avos. Ah, bueno, ¿sí se entiende? A ver, copien. Si hay dudas, digan. Y si alguien escribe ahorita al chat su duda, porfa, me ayudan. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Los números con decimales periódicos también son números, bueno, son racionales, digamos, nada más así. Es decir, ¿cuáles son los decimales periódicos? Son aquellos cuyos decimales se siguen indefinidamente. Por ejemplo, o bueno, lo voy a escribir así, 0.3333 y que el 3 se sigue indefinidamente. Por eso le pongo puntos suspensivos, porque el 3 se va a repetir indefinidamente. Este se puede escribir como fracción. Escrito como fracción sería 1/3. Sí hay un procedimiento para convertir este número decimal a fracción, sí lo hay. Pero ahorita no lo voy a enseñar porque no se va a preguntar. Lo único que puede que se pregunte es, ¿cuál es? Por ejemplo, que señalen un número racional. Ah, bueno, y si viene este número, ah, bueno, es que este es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir como fracción. Ahí está, solamente hay que saber eso. Que los números con decimales que se repiten son números racionales. Solamente eso. A ver, otro ejemplo. A ver, digamos quizás se entienda mejor. 0.636363 y que el 63 se repite indefinidamente. Se puede escribir como fracción. Sería la fracción 7/11. Ahí está. Entonces, si les presentan este número decimal que se repite indefinidamente, ah, bueno, él sería un número racional. Ahí está, porque se puede escribir como fracción. Ah, bueno, no se les va a preguntar qué fracción es. No se les va a pedir que lo conviertan a fracción, no.
Esto solamente lo pongo para que se entienda que son números racionales, porque se pueden escribir como fracción. ¿Sí se entiende? Bueno, copien y si tienen dudas digan. Bueno, aquí lo único que expongo es que todo decimal, siempre que vean un número decimal que se repite indefinidamente, como acá, 0.6363, bueno, nada más lo único que deben saber es que estos son parte de los números racionales. Son números racionales todos estos. 0.3333, 0.6363. Ahí está, son números racionales. ¿Por qué son racionales? Porque se pueden escribir como fracción. No se les va a pedir que lo conviertan a fracción, no. Entonces, nada más lo único que deben de saber es que son números racionales. Por ejemplo, este número también es un número racional. 0.123, 0.123. Ahí está. Y que el 123 se repite indefinidamente. También es un número racional. Otro número racional sería 0.74, 74, 74. Ahí está. Estos dos también son números racionales, ¿sí? Entonces cópienlos. También son números racionales. ¿Sí se entiende o todavía no? Por eso es que les digo. No se va a exponer cómo convertirlos a fracción, no. Nada más esto lo pongo para que sepan que estos son números racionales porque se pueden escribir como fracción. Pero ahorita el procedimiento no tiene caso verlo porque no se les va a preguntar, ¿sí? No se les va a preguntar que lo conviertan a fracción. Es decir, por ejemplo, si les dan una pregunta, a ver, señale un número racional y está una opción es el pi. Esperen. Ahí está. Exacto. Otra opción, digamos que es el 2pi. Y otra opción es el número e. Después lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es un número racional? Pues este. Esta sería la respuesta correcta. Y así están en incisos A, B, C y D, pues esta sería la B. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Entonces esta sería la respuesta correcta. Si les piden un número racional. Ahí está. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver, ahora vamos a ver lo que es los números irracionales. También hay irracionales. Aquí dice son aquellos que no se pueden escribir de la forma A entre B. Es decir, que no se pueden escribir como fracción. No se va a poder. Bueno, cópienle. Ahorita doy ejemplos. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, los números irracionales se simbolizan con la Q y se le pone una primada. Esta comita que puse se le llama comúnmente como primada. Sería Q primada. Así se simbolizan los números irracionales. A ver, copienlo. Bueno, ejemplos. Ejemplo de números irracionales sería, por ejemplo,
El número pi es el más famoso. Efectivamente, tiene un valor de aproximado de 3.14159 y sus decimales se siguen indefinidamente. A veces se ocupa 3.1416 para redondear, pero en sí los decimales de pi son infinitos. Sus decimales son infinitos y no periódicos, no se repiten. No se repiten los decimales de pi. Por ejemplo, acá había dicho que tienen estos decimales periódicos. Estos se repiten indefinidamente. Pero del pi jamás se va a volver a repetir 14.15.9. Por más decimales que le han buscado al pi, nunca se ha vuelto a repetir 14.15.9. Entonces, esa es la característica de los números irracionales. Sus decimales son infinitos y no periódicos, no se repiten. Otro ejemplo es el número e, el número exponencial. Tiene un valor de 2.7128 y sus decimales, de igual manera, se repiten indefinidamente y se siguen indefinidamente y no se repiten. Nunca se vuelve a repetir 7128. A ver, copien. Estos son ejemplos de números irracionales. El pi y el e. Bueno, pero tienen mucha aplicación. El pi pues se ocupa no solamente para calcular áreas, perímetros de círculos o volúmenes de esferas, sino también se ocupa mucho para ángulos, para medir ángulos. Los ángulos de inclinación también se pueden medir en pi. Se les llama radianes. Bueno, eso no se va a ver, solamente es comentario. El E se ocupa mucho en los llamados crecimientos exponenciales. Cuando oigan que de un crecimiento exponencial es que se ocupa el número E. Bueno, dudas hasta acá. Y también copien. Las raíces inexactas